lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti. Y mira, hermano, la iglesia de Cristo tenía muchos problemas. Y era iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos eran gentiles, otros eran judíos. Estaba formada por varios grupos, ¿no? Entonces, cada carta que está escrita aquí tenía un problema, y como el Espíritu Santo, por medio de sus siervos, cómo iba enfrentando las situaciones que entraban a la iglesia, cómo las iba dando el consejo, ¿verdad? Para poder, solucionarlo. Y aquí en la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, vamos a leer algo muy interesante, hermano. Cómo el sacrificio de Cristo es muy superior, ¿sí?, a los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿sí? Es una cosa muy, muy bonita, hermano. Y aquí en esta parte que vamos a leer, hay 3 razones por las cuales el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿sí? El sacrificio de Cristo es algo muy importante en la palabra del Señor, porque por medio de ese sacrificio nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Amén. Miren, hermano, vamos a leerlo del verso 1 del capítulo 10 al verso 10. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo los sacrificios del Antiguo Testamento eran inferiores al sacrificio de Cristo. Dice la palabra del Señor. Todos tenemos la letra, sí. Dice, ¿por qué la ley? ¿Sí? La ley de Dios, ¿no?, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacen perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén, hermano. Mira, hay muchas características aquí muy bonitas, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué eran mejores los sacrificios? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el Antiguo Testamento ustedes saben bien cómo se realizaban sacrificios. Dice que estaba el tabernáculo de reunión, ¿sí? Y ahí los que podían entrar a oficiar eran los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿sí? Y el sumo sacerdote tenía nada más que entrar una vez al año, hermano, al lugar santísimo, y tenía que ofrecer un sacrificio por él, porque si no se moría adentro, ¿sí? Entonces los demás no podían entrar ni al lugar santo, ¿sí? Era muy delicado, era un ritual muy difícil que no dejaba al pecador entrar, ¿no? Lo único que hacía era que los sacrificios que se ofrecían únicamente cubrían el pecado, pero no lo quitaban, ¿sí? ¿Y por qué es mayor el sacrificio de Cristo? ¿Saben por qué? Porque dice que eran los sacrificios del Antiguo Testamento que se ofrecía al sacerdote, no, nada más eran tipos y sombras de la ley, ¿sí? Eran eso nada más. También dice que no podían, ¿sí?, cambiar el corazón de la persona, porque si lo pudiera cambiar no se podría hacer otro sacrificio más, y ellos lo hacían continuamente, cada año hacían sus sacrificios, ¿sí? Porque lo único que hacían era cubrirlo, se repetían cada año, ¿sí? Entonces los levitas que lo ayudaban al sacerdote tenían que repetirlas continuamente, ¿sí? Y entonces el pecador siempre pecaba, y ¿quién pagaba? Era la sangre del animalito, ¿no? Se tenía que sacrificar, y entonces pues no había un cambio. Y dice la palabra que se ofrecían cada año, pero no podían hacer perfectos a las personas. No había perfección, eso es lo que dice. No podían ser perfectos a los que se acercaban, ¿sí?, a ofrecer ese sacrificio. Entonces veamos cómo este sacrificio era muy sencillo a lo que Dios ya tenía en plan, hermano, ¿sí? Porque Dios no vio ninguna solución al problema del pecado en esos rituales, hermano, ¿sí? Mire lo que dice, vamos a leer unos textos en Isaías, por favor, pero no pierda, por favor, esta palabra, esta parte. En Isaías, capítulo 1, amén, aleluya. De Miguel, ¿quién vive? Cristo. Amén, hermano, sí. Amén. Bien, hermano. Dice así en el verso 1:11 de Isaías. Isaías ya estaba aquí profetizando acerca de lo que iba a venir, dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienes y te presentas delante de mí para habitar mis atrios, no me traigas más ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposos, convocar en las asambleas,
No las puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas cuando estoy que soportarlas. Mira, hermano, ya Dios estaba viendo que el pueblo no cambiaba y llevaban sus ofrendas y guardaban los días de fiesta, las lunas nuevas, había 6 fiestas al año y todas las celebraban. Y dice el Señor, ya estoy cansado, porque ustedes no cambian, ¿verdad? Ustedes nada más traen el animalito y lo sacrifican y se van y siguen haciendo lo mismo y no puede cambiar nada de eso, dice. Entonces eso es lo que decía Isaías. Pero también dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el 15:22, ¿se acuerdan que también ofreció un sacrificio, ¿verdad? Saúl? ¿Y qué le dijo el Señor cuando le dio la orden que fuera a sacrificar a todos a los amalecitas, ¿verdad? Y trajeron todos los becerros para hacer sacrificios, todos los animales para el Señor. Y le dice Samuel, ¿qué oigo? ¿Qué hiciste, Saúl? Pues es que el pueblo me dijo que trajera todo esto para ofrecérselo al Señor. Y si acaso Dios se agradará más de los sacrificios o de la obediencia. Entonces ya Dios, ¿verdad?, estaba viendo que era mejor la obediencia, ¿sí?, y no los sacrificios, hermano, ¿sí? Y ahí lo dice en el capítulo 10 de Hebreos, ¿sí? Miren lo que dice en el verso 8 y 9. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron las cuales se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Entonces Dios no se agradaba, hermano, de los sacrificios. Ya Dios estaba hastiado de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había un cambio, hermano. Entonces vemos que Dios a través de Cristo muestra que ha dejado el primer pacto y ha establecido otro, pero ahora con la sangre de Cristo. Amén. Esa es la mejor ofrenda que se pudo haber hecho. Por eso es mejor el sacrificio de Cristo que el antiguo, hermano, ¿sí? Entonces vemos que dice en el verso 10, de ese sacrificio de Cristo somos todos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ¿sí? Entonces vean, miren lo que hizo Jesús de su sacrificio, nos santificó a todos, hermano. Nosotros estábamos expuestos a una condenación, pero cuando Cristo se ofreció, Él mismo es el sacrificio, el cordero que se ofreció, Él mismo, en el momento que nosotros depositamos nuestra fe en Él, en ese momento el Señor nos aparta y nos santifica, o sea, nos consagra para Él, hermano, ¿sí? Hecho nada más con un solo sacrificio. Por eso es mejor el sacrificio de Cristo, ¿sí? Vamos a ver otro punto, hermano. El sacrificio de Cristo no necesita repetirse. Miren lo que dice en el verso 10 en adelante. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, o sea que Él mismo, ¿verdad?, por sus pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense, los sacerdotes tenían que ofrecer continuamente sacrificios, pero no se podían sentar, hermano, porque dentro del tabernáculo no había lugar para sentarse, ¿sí? Desde que entraba el pecador andaban ahí trabajando, ofrecían los sacrificios en el atrio, en el altar de bronce como sacrificio. Ya después en el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el altar del incienso y estaba el candelabro. Ellos tenían que entrar ahí para ordenar y servir adentro, pero no se podían sentar, menos en el lugar santísimo, ¿sí? Pero aquí dice la palabra que Cristo, por un solo sacrificio, ¿sí?, se sentó a la diestra de Dios, hermano. Él sí pudo, porque Él es nuestro sumo sacerdote, hermano, ¿sí? Y Él sí se pudo sentar, hermano, en ese lugar, ¿verdad? Dice, de ahí, dice en el 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies.
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice, hermano, ¿sí? Ahora Cristo nos está haciendo perfectos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Por el sacrificio que Él hizo, hermano. Amén. Entonces vemos, ¿sí?, que Cristo hizo la remisión de nuestros pecados para siempre. ¿Se acuerdan ustedes, hermano? Que cuando el sacerdote ofrecía una vez al año, confesaba los pecados de todo el pueblo. ¿Dónde los confesaba? Dice que en un macho cabrío, ¿verdad? Traía el macho cabrío, ponía las manos sobre él, ¿y qué hacía? Confesaba el pecado de todo el pueblo, lo llevaban al desierto y lo dejaban libre. ¿O no es así? Si lo dejaban libre, que se fuera. ¿Sí? Esto era lo que dice. ¿Lo quieren leer, por favor? ¿Sí? Vamos a leerlo, por favor, en Levíticos, por favor. Cristo vive. Amén, aleluya. Levíticos, por favor. 16, me parece. Sí, 16. ¿O me equivoqué? Sí, es el 20. 16 y 20 al 22. Amén. Amén. ¿Sabe qué quiere decir expiación? Eliminación de culpa. Eso es lo que quiere decir, ¿eh? Cuando vean la palabra remisión, quiere decir que ahí se pagó la culpa. Dice, cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Amén. Entonces veamos cómo llevaban y lo dejaban libre, hermano. Así fue lo que Cristo hizo con nosotros. Sobre él fueron puestos todos los pecados del mundo, de todo su pueblo. ¿Sí? Ahí fueron puestos. ¿Sí? Y una vez que Cristo salió, hermano, ¿qué hizo? Nos hizo libres de ese pecado. Entonces, por eso estaba diciendo aquí en el libro de Hebreos, ¿sí?, que por un solo sacrificio hizo remisión de los pecados, hermano. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 15, 10, 15, estamos ahí, por favor. ¿Sí? Y dice así: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo nos está dando testimonio, hermano. ¿Sí? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ya no hay ofrenda por el pecado. Mira, hermano, Dios te salvó de una vez y para siempre, hermano. ¿Sí? Entonces nosotros, dice que aquí ya no hay remisión, o sea, ya Cristo se ofreció una vez y tú eres salvo, hermano. ¿Sí? Y el mismo Espíritu te lo está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo, hermano, te está diciendo que ahora es Él, Cristo, el que está haciendo la obra dentro de ti. Porque ahora nadie te va a enseñar, porque dice la palabra que Él pondrá sus leyes, ¿en dónde? En tu corazón, hermano, en el interior de ti. Antes la ley decía, tienes que hacer esto. ¿Sí? Tienes que hacer, y si no haces esto, estás en pecado, ¿verdad? La ley imponía. Pero ahora el Espíritu dice a través de la palabra, dice, ahora yo haré dentro de ti. Mira la diferencia. La ley exigía, pero ahora la gracia dice, yo voy a hacer por ti. ¿Por qué? Porque el hombre no va a poder hacerlo, ¿no? Y Dios quitó esos sacrificios del Antiguo Testamento para establecer uno mejor. ¿Sí? El sacrificio de Cristo Jesús, que Él sí quitó el pecado para siempre, ¿no? Él no lo cubrió, Él lo quitó. Y por ese sacrificio, dice la palabra del Señor, que nunca más se acordará de nuestros pecados, hermano. Nunca más se va a acordar. ¿Sí? Y dice, porque donde hay remisión de estos,
ya no va a haber ofrenda por el pecado. Ya Dios te salvó, hermano. Ahora tenemos que cuidar esa salvación. Tenemos que cuidarla. Por eso, el sacrificio de Cristo ya no necesita repetirse. Amén. Una vez para siempre, Dios te ha salvado. Otra cosa muy importante que hizo, miren en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre, ¿de quién? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es ¿de qué? De su carne, hermano. Mire, hermano, una vez que Cristo hizo esto, cubrió, hizo su sacrificio y quitó todo el pecado del mundo, ahora usted tiene acceso a entrar al trono de la gracia, hermano. ¿Sí? Ahora ya no hay ningún obstáculo. Anteriormente nadie podía entrar hasta el lugar santísimo. Cuando Cristo se ofreció, dice que se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y ahora quedó abierto para que todos entráramos a la presencia de Dios, al trono de la gracia. ¿Sí? ¿Y esto por qué fue hecho? ¿Sí? Por el cuerpo de Cristo, hermano. Por eso dice, es un nuevo camino. Cristo es el camino, hermano. ¿Sí? Y Él es el mismo sacrificio que se ofreció, hermano. Cristo es el camino, pero también es la puerta para entrar, hermano. Así dice la palabra del Señor. Yo soy la puerta, ¿sí? Entonces veamos, hermano, que ya no hay ningún velo. Antes había un velo y no se podía ver ni entrar. Pero ese velo se rasgó, ¿por qué? Porque estaba cubierto con el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo se ofreció, se rasgó el velo y podemos entrar, hermano. Cristo abrió el camino para que nosotros entráramos a tener comunión con Él. Amén, hermano. Por eso es mejor el sacrificio de Cristo. Y una vez que nosotros sabemos por qué es mejor el sacrificio de Cristo, por estas tres razones, ahora nos invitan, hermano, nos invitan a que nosotros nos acerquemos. Dice lo que dice en el verso, por favor, 21. Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es este sumo sacerdote, hermano? Cristo. Amén, hermano. ¿Sí? Ahora nos están invitando a que nos acerquemos con seguridad, hermano. Ya no hay nada que va a impedir que tú puedas acercarte a la presencia de Dios. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros podemos acercarnos, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el camino ya está inaugurado. El camino ya está hecho para poder entrar. Ya no hay ningún obstáculo. ¿Sí? Por eso te decía yo, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces ya el camino ya está hecho. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a ese trono de la gracia? Es lo que aquí donde quiero centrar el mensaje. ¿Cómo nos vamos a acercar? Ahí está la exhortación, hermano. Porque dice en el verso 22, acerquémonos ¿con qué? Con corazón sincero. Con corazón sincero. ¿Sí? ¿Qué entendemos por un corazón sincero? Que no haya mentiras. ¿Ya? Exactamente, con un corazón verdadero, ¿eh? Un corazón genuino, ¿sí? Un corazón auténtico, ¿sí? Que nada oculta. ¿Sí? De esa manera el Señor quiere que nos acerquemos. Ya nos dio las razones. Cristo es mejor sobre sus sacrificios, ¿verdad? Cristo es mejor sobre mejores ofrendas. Pero ahora, ya que tienes libre el acceso, acércate a Él, pero con un corazón sincero. Cristo vive. Amén. Sí, amén. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces ese corazón sincero equivale a un corazón limpio. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 24:4? Dice, ¿quién estará en el lugar santo de tu tabernáculo? ¿Alguien lo puede buscar y me lo puede leer, por favor? ¿Sí? ¿24:4? Sí, por favor. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Verso 4. El de manos limpias y corazón puro. Amén. El que no ha alzado su alma a la falsedad, Amén. ni ha jurado con engaño. Hasta ahí, hermano. Sí. Veamos, ¿quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará?
el limpio de manos y el de corazón puro, así dice, ¿verdad? Sí. Entonces, un requisito para entrar a esa presencia. Por eso, cuando vengamos o todos los días en sus devocionales, pidámosle a Dios perdón por todos nuestros pecados. Sí, hermano, por todo lo que cometemos, porque a veces vemos, pensamos, actuamos o decimos cosas que no le agradan a Dios. Sí, es verdad. Y entonces en ese momento tenemos, Señor, perdónanos porque yo quiero tener comunión contigo, yo quiero tener acceso a ese trono. Sí. Y le pedimos perdón, y entonces de esa manera podemos nosotros entrar a la presencia del Señor. ¿Sí? De esa manera, porque dice que debe ser con un corazón sincero. ¿Sí, hermano? Mire, cuando nosotros venimos a la casa del Señor a ofrecer nuestro culto al Señor, no se trata de formas y normas, hermano. Que usted tiene que venir, se tiene que acomodar de una manera y la mujer de otra. Sí. Anteriormente nos enseñaban así, que las mujeres de un lado y los hermanos de otro lado, y que tenían que ser en formas, en normas y en métodos, ¿verdad? Y que tenían tiempo, que pase uno a dar testimonio, y que luego la mujer tiene que pasar, y que ofrecían cantos, y era un culto, era normas y formas, y están bien, ¿no? Digo, no hay ningún problema, pero no se trata de eso, sino se trata, ¿sabe de qué? De la acción del corazón. ¿Qué lo motiva a dar culto a Dios? ¿Quiere leerlo? Vamos a leerlo, hermano, en Isaías. Fuerte este texto, hermano. No es muy fuerte este texto, pero bueno, sí. Yo disparo y el Señor apunta, hermano. Yo digo la verdad, yo disparo nada más, el Señor es el que va apuntando. ¿Isaías qué pasó? 29:13, por favor. Bien. Entonces el culto no está en formas, en las normas, si brincamos, saltamos o danzamos, no. Está en la intención de su corazón. Dice pues, así dice la palabra, dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? Qué tremendo es ese texto, ¿verdad? Está fuerte, hermano. Imagínense, hermano, sí, hoy en día que estamos en una celebración de fiestas, ¿verdad? Muy sonadas en el mundo, ¿sí? Nosotros venimos, dice la palabra del Señor, con un corazón sincero, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que leímos, que el pueblo de Israel se acercaba ¿a qué? ¿Con qué? Con su boca. Pero su corazón, ¿dónde estaba? Lejos de él. A ocasiones así pasa, ¿no? Que venimos a la casa de Dios a ofrecer nuestro culto al Señor, estamos bien, pero ¿dónde está su pensamiento? ¿Sí? ¿Dónde está su pensamiento? En la posada que va a ser, hermano. ¿En dónde está, verdad? Su corazón? ¿Sí? Está en que dejó la hermanita la lumbre, los frijoles, ¿en dónde? ¿Sí? ¿O qué va a hacer? ¿Cómo va? ¿Dónde va a comprar sus regalos? Mira, hermano, a veces así pasa. Ahorita podemos estar aquí, pero el pensamiento, ¿dónde está? ¿No? Y así estaba el pueblo, hermano. Entonces el Señor ve y dice, no se trata de esto, sino se trata de que el corazón esté en Dios, ¿sí? Depositado en Él, escuchando la palabra del Señor. Hoy en día, miren, hermanos, hay muchas cosas que se están moviendo, ¿sí? Y a veces nuestro corazón está puesto más en las cosas de afuera, en cómo se está celebrando, cómo se está llevando, ¿sí? Miren, todos estamos expuestos a esto, ¿no? ¿Sí? Mayormente nosotros como cristianos, como que tenemos más fuerte la lucha. Yo tengo unos nietos, hermano, que les atraen mucho las lucecitas. Y los vecinos de enfrente, miren, hermano, pusieron su arreglo bien bonito, muchas luces, 3 casas así. Y los niños se suben y ven. Y ahí en la casa donde vivimos, hermano, hay unas personas que nos rentan, que vienen de Chiapas. Pero así ni más ni menos, ni nos pidieron opinión, ellos adornaron toda su parte de arriba, porque viven arriba, y todas las plantitas de mi esposa las llenaron de lucecitas y todo. Y no nos dijeron nada. Y bueno, que
Pero a los niños les dijimos, vamos a quitarse, vamos a decirle al Señor que los vamos a quitar. Dice, no, porque se ve bonito. Entonces, mire, hermano, sí, a veces así pasa, ¿sí? Nos atraen las cosas sin querer. Nos atraen las cosas del mundo. ¿Sí? Y a veces nos metemos con ellos también, participamos de algunas cosas. ¿Sí? Y en eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Para no caer en esa situación. Que nuestro corazón esté puesto en el Señor. ¿Sí? Cristo Jesús le dijo a la mujer samaritana, que era necesario, la mujer samaritana le dijo, oye Señor Jesús, que nada más en Jerusalén se puede adorar, pero pues aquí nos enseñaron que en este monte de Jacob, aquí podemos pues, adorar. Dice el Señor, mira, créeme mujer, que va a haber tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén se va a poder adorar, sino va a ser la adoración en todo lugar. ¿Sí? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces Dios busca este corazón, ¿verdad? Que es sincero y que le adora a Dios, hermano. En cualquier lugar, usted puede estar en su casa, usted puede ir en camino, ¿sí? Y si usted tiene su corazón puesto en Dios, nada le va a poder mover lo del mundo, ¿sí? Por eso el Señor dice, tengan cuidado, porque el pueblo de Israel se acercaba, ¿sí? Con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él, ¿sí? Entonces vemos que el Señor dice que nos acerquemos con un corazón sincero, ¿sí? ¿Por qué quiere que Dios nos acerquemos? Pues tenemos un sumo sacerdote ahora que se compadece de nosotros. Otra cosa que el Señor quiere, miren, aparte dice, acerquémonos con corazón sincero, dice en el 10:22, en plena certidumbre de fe. ¿Qué podemos entender en plena certidumbre de fe, hermano? Creyendo. Exactamente, creyendo. Estar firmemente convencidos, hermano. ¿Sí? El creyente, hermano, siente seguridad para acercarse porque su fe está depositada en él, hermano, en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el Señor. Acérquense primero con un corazón sincero y con una fe puesta en Él. ¿Por qué? Porque Él es ya nuestro sumo sacerdote, hermano. Ya no tenemos obstáculo. Él es el que se compadece de nosotros, hermano. Amén. Y eso es lo que dice el Señor. Váyanse. Así como nosotros lo hablamos cuando nos convertimos. ¿Cuál fue la oración que usted dijo cuando se convirtió, hermano? Que si creyeres que... ¿Qué? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué más? Y que lo confiesas con tus labios, ¿qué? Entonces, hermano, eso es lo que debemos nosotros tener, ¿verdad? Siempre creer con nuestro corazón y confesar a Cristo Jesús, hermano. Esta es la plena certidumbre de fe, que no se pierde, hermano. ¿En quién ha depositado su confianza, hermano? Amén. Es la segunda exhortación. Vamos a ver la tercera. Purificados los corazones de mala conciencia, hermano. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros purificar esos corazones, hermano? ¿Sí? ¿Sabe cómo, hermano? Confesándolo, porque tenemos un abogado. ¿Sí? Confesándolos, hermano. ¿Sí? Debe de ir a la sangre de Cristo, como dice, mire, vamos a leerlo ahí en el, ¿dónde dice aquí, hermano? En el 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse los que tributan este culto. Limpios una vez, ya no tendrán más conciencia por el pecado. Y en el verso 14 dice la palabra del Señor, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermano. Entonces la sangre de Cristo nos purifica, hermano, ¿sí? De nuestros pecados. Entonces dice, purificados los corazones de una mala conciencia. Y luego dice, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? ¿Por qué quiere el Señor que nos lavemos los cuerpos con agua pura, hermano? ¿Qué podemos entender esto? ¿De qué se trata? Que debemos llegar con una limpieza espiritual, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué, hermano? ¿Sí? ¿Sabe una cosa? ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Cuando ellos iban a oficiar su ministerio. ¿Sí? Miren lo que dice en Levíticos 8, por favor. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Levíticos 8.
Mire todo lo que tenía que hacer, ¿sí? ¿Cómo se consagraba un sacerdote? ¿Sí? Para que puedan ellos oficiar, mire, tenía que llevar un ritual, no nada más era ya porque eran descendientes de Aarón, no. ¿Sí? Mire lo que dice en el verso, del 1 en adelante dice: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Mire, todo eso se necesitaba para él. Y reúne a toda la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Primero dice en el verso 6: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó, ¿qué? Con agua, ¿verdad? ¿Sí? Viste, hermano, primero tenía que tener un ritual, los tenía que bañar, y una vez que los bañaba, que los lavaba, dice en el verso 7, le ponían la túnica, ¿verdad? Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto y lo puso sobre el éfod y lo ciñó con el cinto de éfod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y le puso dentro de sí mismo el urín y el tumín, y luego lo ungió, hermano, también con aceite. Este era el ritual para un sacerdote, para empezar su ministerio. Aquí nosotros, hermano, también para entrar a ese lugar santísimo tenemos que hacer, porque somos sacerdotes o no somos sacerdotes. Entonces también necesitamos estar limpios, hermano. ¿Sí? ¿Y cómo nos vamos a limpiar? Pues por la palabra del Señor. ¿Sí? Eso es lo que dijo el Señor en sus palabras, que debemos nosotros de limpiarnos. Mire, ¿se acuerdan ustedes que el Señor Jesús, cuando celebró la última cena, qué hizo, hermano? No se ciñó él una toalla y después sacó agua, ¿y qué hizo? ¿Le lavó los pies o no le lavó los pies? ¿Sí? Y le dijo a Pedro: a ver, Pedro, déjate lavar los pies. Dice: no, Señor, pues a mí no. Dice: no, sí es necesario que te los lave. Bueno, pues lávame mejor todo, ¿eh? Dice: no. ¿Por qué? Porque ustedes ya están limpios. Dice: lo único que tengo que lavar son los pies. Es igual, hermano, lo que te está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Miren, hermano, nosotros ya somos limpios por la sangre de Cristo. Pero en el transcurso de nuestro caminar, diariamente, hermano, ¿nos ensuciamos los pies o no nos ensuciamos? Y esto quiere decir que podemos pecar en cualquier momento. ¿Sí? Y entonces caminamos por el mundo, ¿verdad? Y a veces por ahí nos descuidamos y llegamos a ensuciarnos. ¿Sí? Y entonces dice: Señor, es necesario que te lave los pies. ¿Pero cómo? Pues con la palabra del Señor. Es así como debemos de limpiarlos. Pero nada más los pies, lo demás ya está limpio, hermano. ¿Sí? Y eso es lo que se hacía. ¿Sí? Que se tenían que lavar los cuerpos, ¿verdad? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. ¿Sí? Lavados los cuerpos con agua pura. Entonces la palabra es el agua que Dios utiliza para lavarlos. ¿Sí? Por eso Cristo dijo en Juan: Señor, santifícalos, ¿verdad? En tu palabra es la verdad. ¿Sí? Entonces, mire, hermano, por eso venimos a la casa del Señor. ¿A qué? A que nos sigan lavando, hermano. A que nos sigan limpiando. ¿Sí? La palabra del Señor es lo que lo tiene que hacer. Amén, hermano. Entonces usted tiene que acercarse, ¿sí?, para lavar sus cuerpos con agua pura. ¿Sí? Y luego dice otro requisito, mire, hermano. Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Amén. Mire, hermano, aquí esta esperanza, ¿usted quién espera? Cristo. A Cristo. O espera las bendiciones que Cristo ha logrado. Porque Él dice que nos está preparando un lugar para nosotros. ¿O no es así? También dice que tiene una herencia en los cielos para nosotros, ¿o no dice así? ¿Sí? ¿Usted qué espera? ¿Esas riquezas, esas bendiciones? ¿O tiene su esperanza en que Cristo viene por ustedes? ¿Verdad? Eso es lo que nos debe motivar, hermano. Mira, aquellas bendiciones que ya ganó Cristo ya están allá para nosotros.
Pero lo que nosotros debemos tener nuestra esperanza es que Cristo va a venir por ustedes. Él es lo más importante que debemos de tener. Por eso dice la palabra, mantengan sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Y por qué? Porque Dios es fiel, dice, porque fiel. Él lo prometió, hermano. Si Él le prometió venir por usted, Él va a venir. Él va a venir a recogerlo, hermano. Entonces debemos de tener esa confianza y esa esperanza, ¿sí? Que Él es fiel y lo prometió, hermano. Él no nos puede mentir, dice la palabra del Señor. Él no nos miente, hermano. Y si Él vino a salvarnos, ¿usted cree que no va a venir por usted? Sí. ¿Va a llevárselo? Sí, hermano, porque así dice la palabra del Señor. Nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Dónde está su ciudadanía? Viene allá en los cielos, hermano. Entonces Él viene por usted para llevarse, hermano. Amén. Esa es la esperanza. Por eso dice, manténganse firmes en la profesión de vuestra esperanza, porque Él es fiel y lo prometió. Él lo va a hacer, dice el Señor. ¿Sí? Y luego dice otra cosa muy importante, hermano. Considérense unos a otros, considerarse unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es otro requisito, hermano, que debemos tener. ¿Sí? ¿Qué es considerarse? Tener consideración de un hermano con el otro. ¿Sí? Si alguien tiene alguna diferencia con él, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? ¿Lo va a confrontar? Pues dice Jesús que sí, que debemos de confrontarlo, pero solos. ¿Sí? Dice, mira, si tienes algo con tu hermano, y confróntalo, tú solo con él. ¿Para qué? Para que se pongan de acuerdo. Y si llegan a un acuerdo, has ganado a tu hermano, dice así o no. ¿Sí? Pero no divulgarlo, hermano. ¿Sí? No decir, el hermano me hizo, ¿sí? Y ahora tengo que divulgarlo y los demás, la iglesia lo sabe. No, hermano, no se trata de eso. Si alguien tiene alguna diferencia, tiene que hacerlo en privado. Amén. ¿Para qué? Para que ellos mismos vean, hermano, que también estamos expuestos a esto. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 6:1, por favor. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse con respecto de sí mismo y no de otro. ¿Verdad, hermano? Mire, todos podemos caer, ¿sí? Entonces, si usted tiene alguna diferencia con algún hermano aquí en la congregación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si usted es espiritual, restábrelo con espíritu de humildad, ¿sí, hermano? Pero no divulgarlo, ¿eh? No decir nada. ¿Por qué? Porque cuando se divulga, pues toda la iglesia lo sabe, pero cuando no se divulga, ni cuenta se da. Nada más es entre la persona, entre el ofendido, ¿eh? y el que se ofende. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Por eso dice, considérense, es considerarse, ¿no? ¿Sí? Al amor y a las buenas obras, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos está mandando, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de esas buenas obras que necesitamos aquí, ¿no? Bueno, y la última exhortación, la última invitación, dice en el verso 25, miren. ¿Qué dice? No dejando de qué, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, amén. Este hermano sí, dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sí. O sea que algunos lo hacen ya por costumbre. Ya a veces ya no lo hacen por una necesidad. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Sí entendemos lo que quiere decir por costumbre? Algo que ya lo hacen muy seguido, ya no lo hacen porque pues tuve una necesidad, ¿verdad? Me enfermé y no pude venir. Está bien, correcto, ¿sí? Pero ya cuando se hace costumbre, hermano, ya es muy difícil, ¿sí? Porque es cuando se cae en un infantilismo.
¿sí? Ser ya niños, ¿verdad? ¿Sí? Que a veces necesitan otra vez que se les vuelva a dar lechita, dice en hebreo, ¿verdad? También dice, que se les empiece a dar otra vez y tratarlos bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces un infantilismo es aquel que un niño vea cómo es. Si no está de acuerdo con lo que él quiere jugar, ya no juego y levanta sus juguetes y se va, o no es así. Dice, no quieres jugar conmigo a eso, no, pues no, entonces ya me voy. ¿Sí? Es igual, así parecido. ¿Sí? Aunque después otra vez se vuelven a los niños, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi hermano, a veces llega de que no se congrega. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a lo mejor están pasando alguna necesidad. ¿Sí? O a lo mejor tienen algo, una carencia, ¿verdad? Tienen algo que los está manteniendo, hermano, que no pueden. O a lo mejor están en persecución, porque esta iglesia lo estaban persiguiendo, hermano. Y ellos estaban dispuestos a irse otra vez al legalismo de la religión y ya no querían volver al camino del evangelio. Y entonces muchos de ellos lo hacían así, ¿sí? Dejaban de congregarse, hermano, porque ya era una costumbre, ¿sí? A lo mejor eran atacados. Porque esto, mira más abajo, dice, porque si pecaras voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice que ya no puede haber otro sacrificio, porque si ya Cristo hizo uno, y dice que cuanto mayor castigo piensan los que tienen por inmunda la sangre de Cristo y hacen afrenta al Espíritu Santo. Mire, hermano, pasa esto, que estas gentes de los judíos eran, ¿cómo? Cuando aceptaban el evangelio, ¿qué creen que pasaba? Su misma familia los sacaba de su casa y les decía, tú ya no eres de mi familia. ¿Por qué? Porque seguiste, ¿sí?, a Cristo Jesús, su evangelio. ¿Sí? Entonces, la gente que lo aceptaba, los sacaban de su casa y por la mucha tristeza, ¿sí?, andaban ahí vagando, y eso hacía que muchos ya no se congregaran. Ya no se congregaban, porque la familia los atacaba. ¿Usted lo atacó a su familia alguna vez cuando se convirtió? ¿Sí? ¿Qué le dijeron? ¿Sí? Que ya no entras aquí. Ya no entras aquí. Nos volteaste bandera. ¿Sí? Y tantas cosas que nos dijeron. ¿Sí? Y ellos estaban pasando lo mismo. Por eso dejaban ya a veces de congregarse. Entonces le decían, bueno, si tú quieres regresar a la casa, cuando ya ellos decían, no, es que yo quiero regresar a la casa, yo quiero estar con ustedes otra vez. Ah, sí, pues ahora vas a decirles a toda la gente que lo que te enseñaron es una mentira, que la sangre de Cristo no te limpia y que el Espíritu Santo no existe. O sea, eso es lo que les decían. Y algunos lo hacían. Por eso dice el escritor, si tú haces esto, ya no queda ningún sacrificio por tu pecado. ¿Sí? ¿Por qué has ofendido al Señor? Entonces veamos, por eso puede haber muchas cosas que muchos dejan de congregarse, pero otros, como dice aquí, es por costumbre, que dicen, bueno, pues ya nada más voy cada vez que puedo. Mira, hermano, tan fácil que es meterse a las redes, ¿o no es así? Sí, no. Ya, tan fácil, ya no se puede hacer más, ¿verdad? Que a lo mejor no puedo venir, pero me meto a las redes y ahí veo, ¿verdad? Estoy con los hermanos, ahí me estoy gozando. Entonces había muchas cosas, hermano, ¿sí? Y la exhortación más importante, el motivo más grande, dice, cuando ves que aquel día se acerca. Sí. Eso es lo más importante. Mira, hermano, que nosotros siempre estamos predicando aquí que Cristo viene y que Cristo viene, hermano. Que ya estamos en un tiempo final, ¿sí? Y tal parece que ya no, eso ya no nos motiva tanto. Escuchar que ya Cristo está a la puerta, que ya Cristo está cerca. No, hermano. La palabra de Dios dice, ya la noche está avanzada, hermano. El pecado cada vez es más. ¿Sí? Y todavía nosotros, ¿verdad?, creyendo o no creyendo que Cristo viene por nosotros. Entonces, debemos nosotros siempre tener en cuenta esa exhortación. El día del Señor ya está cerca. Ya los acontecimientos ya están listos, hermano. Ya las fechas que el Señor nos dijo con los eventos, ¿sí?, ya están al orden del día. No dice que iba a haber guerras, rumores de guerras, ¿sí? Todo lo que iba a haber pestes. No estamos ahorita en una peste, hermano. No dice que toda isla sería removida. No vemos los tsunamis. No dice que los cielos se envolverían, hermano, como pergamino. No vemos los huracanes. No vemos los tornados.
todo lo que está, tanta destrucción. Y todavía, ¿verdad?, jugamos a veces. Sí. No, hermano, tengamos cuidado. Si vemos que Cristo es superior a todo esto, Él nos está exhortando, en esta parte nos está invitando, ¿cómo podemos acercarnos a Él? Sí. ¿Lo volvemos a leer? Con eso terminamos, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, en el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purifiquen sus corazones de mala conciencia, laven sus cuerpos con agua pura, manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de su esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considérense unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, y tanto más, cuanto ves que el día se acerca. Amén. Qué bonita palabra, hermano, que el Señor nos está invitando, ¿verdad? Sí. Si Cristo hizo todo eso ya por nosotros, ¿por qué no hacer esto, hermano? ¿Sí? Y esto es para nuestra edificación, para nuestra vida, hermano. Sí. Y siempre Dios tiene algo bueno, siempre nos está invitando, ¿verdad? Vengan, sí, tengan comunión conmigo. Porque la última parte de la iglesia, ¿cuál es? La de la Odisea, ¿verdad? ¿Y dónde está el Señor, hermano? En la iglesia de la Odisea. Dice que está a la puerta y está. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo nos está llamando constantemente. ¿Sí? Si alguno abre su corazón y me deja entrar, dice, yo entraré con él y cenaré con él, estaré con él. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que tengamos intimidad con Él. Ya no hay ningún obstáculo, hermano, no sé qué excusa vayamos a dar. ¿Sí? Si ya todo está abierto, el camino ya está hecho, hermano, ya se rasgó el velo, ya podemos entrar a la presencia de Dios, porque tenemos un sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Qué excusa vamos a dar si no tenemos comunión con Él, verdad? Dios nos está recordando que eso es lo que Él quiere. Los tiempos ya son muy difíciles, hermano. Sí, y vemos cómo la gente todavía es atraída por toda esta situación que se está viviendo, hermano. Pero nosotros aprovechemos el tiempo. Mientras tengamos vida, aprovechenlo, hermano, y acérquese todos los días al Señor, hermano. Y cada vez usted ¿sabe qué va a pasar? Que su interior se va cada vez renovando y a la vez también se está poniendo más fuerte, hermano. Y entonces el Espíritu Santo lo va a enseñar, porque dice que Él le va a exponer las leyes en su mente y en su corazón. ¿Qué más queremos, hermano? Si todo lo está haciendo el Señor. Ya pagó por ti. Te dio el Espíritu Santo, te dio la palabra. ¿Qué excusa podemos dar, hermano? ¿Sí? No tenemos ninguna excusa. Al contrario, vamos a decirle gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Amén, hermano. ¿Podemos orar? Sí, amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros, Padre. Que su sacrificio es mucho mejor y más grande, Señor, que el antiguo. Su pacto es mejor, Señor, porque ha sido, Padre, sobre su sangre, Señor. Y que ahora tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, que usted abrió el camino, porque usted es el camino, Señor, y usted es la puerta para poder entrar. Señor, gracias por esa invitación que usted nos hace, de que podemos acercarnos a usted, Señor Jesús, con un corazón limpio, Padre, con plena certidumbre de fe, con la esperanza, Señor Jesús, porque usted es fiel. Y si usted prometió, Señor, usted va a cumplir, Padre, en nuestras vidas. Gracias por su invitación, Señor Jesús, que podemos entrar ante su presencia, Padre. Ayúdenos, Señor Jesús, porque los días son malos, Señor. La noche está avanzada, dice su palabra, Señor. Y vemos, Señor Jesús, que las tinieblas cada vez son más. Pero usted brilla en nosotros, Padre. Ayúdenos, Señor, a perseverar, Señor, hasta el fin, Padre. Porque así dice su palabra, que el que perseverare hasta el fin, este alcanzará salvación, Señor. Y gracias por esa salvación tan grande, Padre.
Que no la descuidemos, Señor Jesús, para que no nos deslicemos, Padre. Señor, yo le doy gracias. Gracias por su iglesia, Padre. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que dejando algo importante, Señor, prefieren, Señor, y lo ponen en primer lugar para venir a adorarle y alabarle, Señor Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por su bendición, por permitirnos, Señor, estar aquí, Padre, aprovechando el tiempo, Señor Jesús. Bendiga a su pueblo, Padre, y selle la palabra en sus corazones para que no vuelva vacía, Señor Jesús, y que pueda rendir el fruto que usted quiere en ellos, Señor, para tener intimidad en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Dios, por su presencia, Señor, y por permitirnos, Señor, rendirle culto a usted, Padre. Señor, bendice a aquellos que no pudieron venir, Señor Jesús. Cuida y guarda sus vidas como hasta ahora lo haces, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, quiero dar unos informes, hermano. Miren. Donde su amor reinando está, corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Hay un